¿Qué tal, mi gente? Estamos de nuevo por aquí. Esta vez le traemos este video para aquellas personas que tienen este pequeño problema, que no es un problema, mejor dicho, es una solución para aquellas personas que tienen alguna aplicación que le está haciendo algún daño al teléfono, sea un virus o algo, que no le deja abrirle el teléfono de una manera correcta, no lo deja funcionar, se cierran las aplicaciones y un montón de cosas. Y este método que trae Android de fábrica es para que desinstales o desactives alguna de esas aplicaciones que está haciendo ese daño y solamente se quede la aplicación nativa, la que trae el teléfono de fábrica, y que el teléfono pueda funcionar de una manera correcta. Entonces para eso sirve el modo seguro, y aquí le diremos cómo desactivarlo. Entonces hay dos maneras. Hay una manera que te sale un mensaje arriba que es para desactivar el modo seguro, pero no todos los teléfonos lo traen. Entonces la solución es apagar el teléfono y debería subir. Entonces ustedes me dirán, pero yo lo he reiniciado como 5 veces y el teléfono todavía sigue en modo seguro. Entonces el problema sería que el botón de volumen abajo es el que se queda presionado. Entonces cada vez que se reinicia vuelve y sube en modo seguro. Y ya que estamos por aquí, por favor recuerda suscríbete, dale like y comenta este video si te gustó este video, te ayudé. Entonces, como les dije, si el botón de volumen está dañado, tienen que repararlo primero. El botón de volumen abajo, no el de arriba, tienen que repararlo primero para que el teléfono pueda subir en modo normal. Entonces ya saben, eso pasa cuando el botón de volumen se queda presionado. Puede ser también por el cover, tienen que fijarse bien, puede ser por el cover que subió en modo seguro. Entonces ya después que se reinicie el teléfono debería subir de una manera correcta y sin ningún modo seguro. Obviamente, como ven ahí, ya está solucionado y no hay ningún problema con esto del modo seguro. Ya saben, si les gustó este video, ya saben lo que tienen que hacer, y nos vemos en la próxima entrega, que seguiremos subiendo videos semanalmente para que la gente se mantenga informado y así sucesivamente. Entonces nos vemos, pasen buenas.